Tengan todos un cordial saludo. Les habla André Fernández de acá, de la Casa de Estudio B Noticias. Hoy vamos a hablar de una noticia importantísima sobre el asesino en serie de Richard Leiva. Eso fue un asesino que, pues, en el transcurso de un año asesinó a muchísimas personas, a 14 personas exactamente. Pero antes de todo queremos explicar qué es la conducta criminal y qué diferencia hay entre un psicópata. Conducta criminal es toda aquella conducta que está liderada, por decirlo así, de actos criminales, ¿sí? En una sociedad o en un ambiente social por un determinado tiempo, perdón, puede causar la muerte y daños en la ciudad, en el estado, en el país donde se encuentra este individuo o estas personas, ¿sí? Ahora, la psicopatía podemos decir que es todo ser humano sabe que está bien y que está mal, pero la diferencia de un psicópata es que no tiene conciencia, no le da nada si no tiene sentimientos, no tiene, es una persona cruel, que no tiene nada de. Gracias, Andrés, por tu invitación. Sí, en análisis descriptivo de este asesino en serie, Richard Ramírez, se realizó bajo los criterios del PSLR. Este asesino fue clasificado como un asesino en serie itinerante, ya que él cometía los asesinatos de dos o más asesinatos sin un periodo de reflexión debido a sus patrones y características delictivas. En cuanto a, en cuanto a la interpretación interpersonal y afectivo, podemos ver que Richard siempre tenía una apariencia amenazante, vestía de negro, satánico, a menudo su apariencia era como aterradora, tenía una sonrisa perturbadora y a pesar de todo ello, podemos también ver que tenía fans que le enviaban cartas y llegó a casarse con una de ellas mientras estaba en prisión. En la parte del sentido desmesurado de autovalía, sí, tenía excesivo sentido de autovalía cuando interrumpía o irrumpía, perdón, en las casas de sus víctimas y las asesinaba a sangre fría, sin ningún remordimiento. También cuando se raptaba a los niños y los violaba y después los abandonaba. Entonces ahí podemos ver ese sentido desmesurado. En la parte de mentiroso patológico, él no negó sus crímenes, aunque su pena de muerte fue varias veces retrasada por apelaciones. Sus defensores alegaban que el joven pues estaba enfermo, que había sufrido mucho maltrato, pero él no negó nunca sus crímenes, más bien siempre refirió que lo hizo porque era libre y quiso. En la parte de esta faceta afectiva, en la ausencia de remordimiento y de sentimiento de culpa, se evidencia que él no siente culpa, que tiene ausencia de remordimiento. Vemos que en las audiencias se notaba frío, tenía la mirada desagradable, en la que no demostraba ningún sentimiento de culpa. Antes, al contrario, tiene como esa sonrisa malévola y pues siempre estuvo mencionando que él pertenecía a estas bandas o a estas sectas satánicas. En la parte del afecto superficial, se observa en este psicópata los efectos superficiales anormales, entendiendo que son sujetos que no son emocionales, que no demuestran afecto hacia los demás, excepto cuando el individuo busca un interés en particular. Sí, pero esto todo es manipulación. En la parte de insensibilidad afectiva, ausencia de empatía, pues como les venía comentando, totalmente sin empatía, su amplia gama de instrumentos como las armas, los machetes, estos artefactos de hierro y martillos que usaba para causar dolor a sus víctimas, pues le causaba a él como ese placer, el verle el temor a ellos en sus ojos.
y en la parte de la incapacidad para aceptar la responsabilidad de las propias acciones, pues vemos que este asesino en serie nunca negó sus crímenes, más bien se decía que era, él decía pues, como les venía comentando, que era libre de cometerlos porque así él lo había decidido. Entonces es un sujeto sádico al ejecutar a las personas bajo esta creencia pues de que él tenía el derecho de hacerlo porque así lo había decidido y pues porque Satanás era como esa fuerza estabilizadora en él que le daba vida y le daba esa razón de sentir y de ser. Y pues aquí con nuestra experta Claudia, ella nos va a hablar sobre la desviación social y algunas otras facetas que se vio implicadas en este asesino. Hola Carlella, hola Andrés, muchas gracias por la invitación. Carlella, comparto contigo todas las opiniones y las referencias que das, son totalmente acordes a mi conocimiento. Bueno, de Ramírez, la necesidad de estimulación era constante, necesitaba emociones fuertes, la participación de él en crímenes violentos, asaltos y violaciones se interpreta como esa necesidad de esa estimulación por no sentirse aburrido. Su estilo de vida parasitario no se logró evidenciar algún proyecto, algún plan a futuro, solo parecía estar satisfecho con todos los crímenes que realizaba. Eh, Presentaba una ausencia de metas realistas a largo plazo, no hubo evidencia alguna de algún proyecto o algún plan a futuro de él. eh, Era una persona demasiado impulsiva, se denotaba en su forma de realizar estos asesinatos porque era de una forma aleatoria, sin importar si era hombre, mujer, niño o niña, simplemente si sentía el impulso por realizarlo y y la irresponsabilidad, él no tenía ninguna relación, no tenía un empleo estable, no cumplía normas sociales establecidas. eh, Demostraba una total irresponsabilidad hacia la sociedad en general. En los ítems de faceta antisocial, podemos denotar que Ramírez muestra muy poco control de su conducta en el momento en que ingresaba a las viviendas a las que se entraba a robar y encontraba objetos de valor para llevarse. Por tanto, abusaba sexualmente de sus víctimas, las torturaba, los mataba. Asimismo, perdía el control al ver la presencia de un hombre en casa y también igual asesinaba a todas las personas sin ningún control posible. De delincuencia juvenil, pues de Richard se evidenció que cometió con su primo Mike, su tío Mike, el asesinato con de la esposa del tío. Este tío lo influyó mucho en su niñez, pues le mostraba videos e imágenes agresivas de la guerra del Vietnam. Se menciona también que fue arrestado y estuvo en una penitenciaría por 6 meses, donde se lograron obtener como sus huellas dactilares. En la versatilidad criminal, pues Ramírez es condenado por 14 asesinatos y 5 intentos de asesinato, 9 agresiones sexuales, 2 secuestros, 5 robos, 14 allanamientos a morada. Entre el 7 de no, y el 7, perdón, y el 7 de noviembre lo condenan a la muerte de 19 personas para ser ejecutado en la cámara de gas, pero él murió fue a causa de un cáncer. Muchas gracias, Andrés, por tu invitación y estamos aquí para colaborarle en las veces que sea necesario.